Bueno, mi nombre es Sergio Rodríguez, soy profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú y en la maestría en Derecho Penal de la misma casa de estudios. Soy abogado por la PUC y máster en Sistema Penal y Criminalidad por la Universidad de Cádiz. Bueno, la prisión preventiva es una medida de coerción personal, es una medida cautelar dentro del proceso penal que lo que busca es que se pueda asegurar la presencia del investigado, tanto durante la investigación del delito, llámese la investigación preparatoria, y la preparación para el juicio oral, la etapa intermedia, y además la presencia del investigado durante ya el desarrollo de la etapa estelar del proceso, como se le conoce, que es la etapa del juicio oral, donde finalmente el juez va, a partir de lo que se actúe en juicio oral, va a poder determinar la responsabilidad penal de la persona. Pero no solamente ello, este proceso penal, desde la investigación preparatoria hasta el juicio oral, eventualmente terminará en una sentencia condenatoria. Por lo tanto, no solamente se busca asegurar la presencia, sujetar a la persona al proceso penal, sino que luego la sentencia pueda ser ejecutada y con esto ya pueda pues, cumplirse los fines de la pena cuando se trata efectivamente de una pena una pena privativa de libertad efectiva. Por lo tanto, abarca desde la sujeción del proceso hasta la ejecución propia de la sentencia. Por eso es que se elaboran, o digamos, el Código Procesal Penal cuenta con unos requisitos que van orientados o están orientados en función a la esencia de la prisión preventiva, que se cuenten con graves y fundados elementos de convicción de la comisión del delito, porque si no, no tendría sentido luego restringir la libertad de la persona, si luego no vamos a tener una alta probabilidad de que durante el juicio oral se determine esta responsabilidad, ¿no? Lo que vendría a llamarse dentro de las medidas cautelares la verosimilitud en el derecho. Luego, una pena grave, que tiene que ver más con asegurarnos que efectivamente la persona luego cuando se determine su responsabilidad penal va a cumplir una pena efectiva. Por eso es que se establece el requisito de una pena mayor a 4 años, porque con una pena mayor a 4 años ya hay una alta probabilidad de que la persona cumpla una prisión efectiva. Por debajo de los 4 años probablemente va a ser una pena suspendida. Y luego el corazón, por así decirlo, de la prisión preventiva tiene que ver con el peligro procesal. Es decir, la regla, por eso es que la prisión preventiva es una medida excepcional. La regla es que toda persona pueda afrontar el proceso penal, pueda afrontar las investigaciones, pueda afrontar el juicio oral en libertad. Pero ahí donde hay necesidad pues, de sujetar a la persona al proceso penal, a la investigación, a todas las etapas del proceso, o asegurar que efectivamente la sentencia se va a ejecutar, ahí es donde se puede imponer una prisión preventiva. Por lo tanto, el peligro procesal puede tomar dos vías, ya sea peligro de obstaculización de la justicia, que se pueda alterar, modificar, destruir los medios de prueba, documentales, llámese documentales, testigos, o peligro de fuga. Es decir, que la persona se pueda extraer de la persecución penal, por tanto no estar durante la investigación, o no estar durante el juicio oral, ya que no se permiten los juicios en ausencia. El investigado tiene que estar presente durante el juicio oral. Eh, y además a esos tres requisitos se le añade un juicio adicional que, digamos, que lo que nos va a indicar es que el razonamiento no puede ser automático, no puede ser como sumar los requisitos y
dar como resultado la aplicación o no de la prisión preventiva. En este caso se requiere que, como toda medida limitativa de derechos, como toda medida en donde hay un choque entre dos derechos fundamentales, se haga un juicio de proporcionalidad. Es decir, que la medida, perdón, que la medida sea idónea, que cumpla con los fines de la investigación, que además sea que no haya una medida menos gravosa y finalmente que sea proporcional en sentido estricto. La investigación al expresidente Martín Vizcarra tiene 4 imputaciones, son 2 hechos. Dos hechos que en realidad son, o digamos que en este contexto son 2 obras públicas, ¿no? Tenemos por un lado la denominada obra Lomas de Hilo, la construcción del Lomas de Hilo, y luego el Hospital de Moquegua. En ambos casos, a Martín Vizcarra se le investiga tanto por el delito de colusión agravada como por el delito de cohecho pasivo impropio. Las condiciones son básicamente, o son casi las mismas, ¿no? El modus operandi, por llamarle de alguna manera, es casi el mismo, ¿no? Por un lado, tenemos que en la obra Lomas de Hilo es una obra que fue encargada a UNOPS para la realización de los actos preparatorios, para el proceso de selección, y UNOPS era quien recomendaba la adjudicación que finalmente iba a ser aprobada por el gobierno regional de Moquegua. Ambos hechos tienen que ver con la participación de Martín Vizcarra como gobernador regional de Moquegua. Entonces, lo que sucede en el hecho 1, por llamarlo así, o la obra 1, que es Lomas de Hilo, es que se le imputa a Martín Vizcarra haber concertado con el Arpaúl Tejeda Moscoso, que era del gerente comercial de la empresa Obrainsa, que iba en consorcio con la empresa Astaldi y concertó ¿para qué? Para que este consorcio pueda ser favorecido con la adjudicación. Una adjudicación en la que sirvió la información, esa es la tesis de la Fiscalía, sirvió la información que les brindó Martín Vizcarra sobre cuál era el monto sobre al cual debían reconducir su propuesta, porque en un inicio la propuesta del consorcio Obrainsa-Astaldi superaba los montos que efectivamente se les tenía adjudicado el gobierno regional y sobre el cual podía decidir luego UNOPS. Este dato privilegiado, esta información privilegiada, como la denomina la Fiscalía, se dio a cambio de una dádiva, de un beneficio que solicitó Martín Vizcarra, que tiene que ver que es el equivalente al 2% de la obra, y además aquí entra a tallar también una entrega adicional, que es el alquiler de una aeronave, de una avioneta, en la cual se transportaron a funcionarios de Bolivia, entre los cuales se encuentra el actual presidente de Bolivia. ¿Sí? Esta obra finalmente fue adjudicada a este consorcio. La tesis de la Fiscalía es que efectivamente se realizaron los pagos, se realizó el alquiler de la aeronave, y pues se configuró tanto el delito de colusión agravada por la concertación entre un funcionario público del que dependía la adjudicación de la obra, Martín Vizcarra como presidente regional de Moquegua, y el interesado, los postores, en este caso, que era Tejeda Moscoso como gerente de Obrainsa. El hecho 2, o la obra 2, tiene que ver con la adjudicación del Hospital de Moquegua. Otra vez, el mismo escenario, una concesión, una licitación convocada por UNOPS, por encargo del gobierno regional de Moquegua, un consorcio que estaba integrado por la empresa ICSA, INCOT. Otra vez hay un llamado, aquí cambia un poco los hechos, porque
empieza básicamente con el mismo modus operandi del caso anterior. Hay una primera propuesta, UNOPS convoca, en este caso, a los representantes del consorcio para que puedan modificar su propuesta económica porque superaban los montos que tenían establecido o del que disponía el gobierno regional. Finalmente, se reducen los montos, es decir, el consorcio hospitalario Moquegua propone o realiza una nueva propuesta económica, y aquí lo que hace Martín Vizcarra, según la tesis de la Fiscalía, es comunicarse con uno de los gerentes de ICSA, señor Granados Cueto, a través de una persona, con un intermediario que es José Hernández Calderón, que luego fue ministro de Vizcarra y que ya se conocían anteriormente porque habían participado en algunas otras obras. Y lo que hace es transmitirle a este caso, a Granados Cueto, su compromiso de aprobar la oferta, porque finalmente esto dependía del gobierno regional, más allá de que un OPS pueda recomendar a un postor, el compromiso de aprobar la oferta que había formulado el consorcio hospitalario de Moquegua y dar su conformidad a cambio de un pago, a cambio de una dádiva, de un beneficio, que en este caso fue de 1.300.000. Luego, finalmente, eh, esta obra fue adjudicada al consorcio hospitalario de Moquegua, y la tesis de fiscalía es que finalmente se realizaron los pagos otra vez con intervención del señor José Hernández Calderón, ¿no? Dato adicional para tener en cuenta y que es de alguna manera relevante, aunque no bueno, tiene que ver también con la resolución final. Un dato relevante también para la fiscalía, que lo toman en cuenta, es que tanto la empresa ICSA como la empresa Obrainsa forman parte están dentro de otro caso que viene investigando el equipo especial, que tiene que ver con el llamado Club de la Construcción. ¿Sí? Esto luego motiva a que una imputación adicional a el señor Martín Vizcarra Cornejo sea por el delito de asociación ilícita, porque ellos habrían formado, Martín Vizcarra habría formado parte, se señala, del Club de la Construcción por estar inmerso en ilícitos de los que cometía el Club de la Construcción, con dos empresas que están investigadas y a las cuales se les atribuye formar parte de esta organización que había pues penetrado la administración pública, a través de las cuales se lograban millonarias adjudicaciones de obras. Perfecto. Tiene que ver con los elementos del peligro procesal, ¿sí? La Fiscalía solicitó la prisión preventiva con todos, aduciendo que se cumplían con todos los requisitos, y en cuanto al peligro procesal, que había tanto peligro de fuga como peligro de obstaculización. Si bien la jueza a cargo del caso señala que sí existen graves y fundados elementos de convicción sobre las imputaciones formuladas, y esto teniendo en cuenta los numerosos testigos protegidos, numerosos colaboradores eficaces, con los que se contaban algunos incluso directamente vinculados. De hecho, tanto Tejeda Moscoso como el señor José Hernández son colaboradores eficaces, y se ha levantado la reserva en este caso, lo que permite a la jueza corroborar o afirmar que se ha corroborado adecuadamente las imputaciones al grado de sospecha que se requiere para la prisión preventiva, y que además se habría configurado el elemento de la gravedad de la pena, porque aquí estamos imputando 4 delitos, lo cual supera largamente la pena mínima requerida para la prisión preventiva. El punto medular tiene que ver con el peligro procesal.
Primero, por el peligro de fuga, ¿no? La Fiscalía señaló que la prisión preventiva se justificaba porque el señor Martín Vizcarra no tenía arraigo domiciliario, no existía arraigo familiar, no existía arraigo laboral. El señor Martín Vizcarra tenía facilidad de abandonar el país. Además, las condiciones económicas le permitían o le permitirían sustraerse la acción de la justicia, un comportamiento procesal que permitiría aducir o permitiría concluir que otra vez va a sustraerse la acción de la justicia, la vinculación a la organización criminal, la gravedad de la pena y la magnitud del daño. La jueza a cargo del caso niega que concurran cada uno de estos elementos, ¿no? Respecto al arraigo domiciliario, lo que señala es que efectivamente Martín Vizcarra cuenta con un arraigo de calidad, es decir, más allá de que tenga hijos mayores de edad, que fue uno de los elementos utilizados por la Fiscalía, lo que se dice es que el arraigo domiciliario quedó acreditado, porque el arraigo en realidad tiene que ver con la vinculación que puede tener un investigado, una persona con, con un contexto determinado. En este caso, la familia constituida, más allá de que tengan hijos mayores de edad, no hace que se desvanezca este arraigo domiciliario, sino que este vínculo es tan fuerte, además sus hijos realizan estudios, que no permite apreciar una alta sospecha que Martín Vizcarra pueda sustraerse de la acción de la justicia, no vaya a permanecer en el lugar donde tiene un vínculo familiar bastante bien consolidado. Eso respecto al arraigo, el arraigo familiar, el arraigo domiciliario también se descarta, porque, bueno, tiene domicilio, tiene un domicilio fijo, un domicilio que ha declarado en varias oportunidades, con lo cual todos esos dos elementos se van sumando y van descartando, van desvaneciendo esa alta probabilidad de sospecha de que exista un peligro de fuga. Respecto al arraigo laboral, la Fiscalía señaló que Martín Vizcarra no contaba con una actividad lícita conocida y que la actividad política no podía ser considerada una actividad laboral porque no era remunerada, ¿no? Aquí la jueza a cargo del caso señala que Martín Vizcarra ha sido presidente de la República, que si bien actualmente no recibe una remuneración, se encuentra realizando actividad política para precisamente optar por un cargo público remunerado. Por lo tanto, aquí no se puede sostener la tesis de la Fiscalía, ¿no? Y que además la actividad política es una actividad que pueden desarrollar cualquier persona y por lo tanto no se puede señalar que no es una actividad lícita, ¿no? Porque está reconocida incluso por la Constitución. Y que en el supuesto negado de que se concluía que Martín Vizcarra no cuenta con una actividad laboral, pues tanto el arraigo domiciliario como el arraigo familiar, que ya he comentado hace unos momentos, permite negar que la supuesta inexistencia de un arraigo laboral lleve a una alta sospecha de peligro de fuga. Luego, sobre la facilidad para abandonar el país, lo que se ha señalado es que ni los movimientos migratorios, ni esta vinculación con funcionarios bolivianos a los cuales se transportó con la avioneta que forma parte del pago ilícito realizado a Martín Vizcarra, ninguno de esos dos elementos permite advertir que el investigado se va a fugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque señala, no hay elementos adicionales que permitan corroborar esta afirmación, ¿no? Los movimientos migratorios indican que, si bien es cierto, Martín Vizcarra salió del país, volvió. Y que, si bien es cierto, hay una vinculación con funcionarios bolivianos
el último actual presidente de Bolivia, y que Martín Vizcarra ha sostenido en anteriores oportunidades que es un perseguido político, y hay una especulación de que podría solicitar asilo político en Bolivia. La jueza ha señalado que esto simplemente se queda en el marco de la especulación, del ámbito netamente subjetivo, y que no hay otros elementos que permitan corroborarlo, no hay elementos objetivos que permitan corroborarlo, como conversaciones con esos funcionarios, un pedido de asilo, que haya accedido o que se haya acercado a las instalaciones diplomáticas, ¿no? Esto no se ha podido acreditar. Respecto a las condiciones económicas, aquí otra vez se niega que tener capacidad económica signifique automáticamente, o tener recursos significa automáticamente salir del país o fugarse o mantenerse en la clandestinidad. Aquí otra vez la jueza señala que eso es una especulación que no ha sido corroborada, y que por el contrario, por el análisis que ya he realizado previamente, hay suficiente arraigo de la persona, y que es más, la existencia de bienes, porque la Fiscalía señala que Martín Vizcarra tiene bienes, tiene acciones, tiene ahorros. Este patrimonio en el Perú, a contrario de lo que señala la Fiscalía, en realidad esto lo que hace es vincularlo con mayor fuerza a un lugar determinado, vincularlo con mayor fuerza a Perú, a su domicilio, lo que descarta el peligro de fuga. Otro elemento que es considerado, como he señalado, es el comportamiento del investigado, el comportamiento de Martín Vizcarra en la investigación. El Ministerio Público señaló que se habían declarado hechos que no se ajustan a la realidad, lo cual había supuesto que la Fiscalía trabaje más para averiguarlo, no había colaborado para brindar información, por ejemplo, sobre la titularidad de algunos bienes. Aquí el Poder Judicial, lo que ha señalado, la jueza lo que ha señalado es que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. Por tanto, no se puede sacar una conclusión negativa para el investigado del hecho de no autoincriminarse, o de no aportar datos que la propia Fiscalía se encuentra en posibilidad no solamente en posibilidad de adquirir, sino también que está en la obligación de hacerlo, porque al Ministerio Público corresponde la carga de la prueba. Respecto a la vinculación con una organización criminal, aquí la Fiscalía aduce una supuesta vinculación al Club de la Construcción. La jueza lo que hace es negar esta vinculación, porque la Fiscalía no ha acreditado qué vínculo hay con la organización criminal, dónde se inscribe Martín Vizcarra en toda la organización, qué vínculos utiliza o qué vínculos utilizaría, cómo le serviría a la organización criminal para fugarse o para sustraerse de la acción de la justicia. Y los dos últimos elementos que se analizan respecto al peligro de fuga tienen que ver con la gravedad de la pena, que otra vez señala no es un elemento que no se puede analizar en abstracto. Martín Vizcarra tiene muchas otras investigaciones, incluso señala que hay investigaciones por delitos muy graves, y sigue colaborando con la justicia. Por lo tanto, no hay un elemento que pueda acreditar que se vaya a fugar. Y respecto a la magnitud del daño y la ausencia de voluntad de repararlo, otra vez es un elemento que debe ser corroborado en cada caso en concreto, no se puede valorar en abstracto, por tanto, no se ha acreditado, ¿no? El otro elemento, el peligro procesal, que tiene que ver con el peligro de obstaculización, también ha sido descartado por la jueza, básicamente porque lo que hace el Ministerio Público es señalar que contaba con elementos de investigación que le hacían indicar que Martín Vizcarra habría realizado actos de ocultamiento, o desaparición, o distorsión, o de elementos de prueba en otro proceso, ¿sí? Los elementos con los que la Fiscalía cuenta son elementos del caso Richard Cisneros, como es la declaración de Karen Roca,
donde, primero una declaración testimonial donde ella señala que se había sentido amedrentada por Martín Vizcarra. Incluso se adjunta una entrevista periodística donde ella otra vez señala que Martín Vizcarra la conminó a mentir para protegerlo, y luego señala que el Ministerio Público que cuenta con 2 testigos protegidos que hablan de pagos tanto a Richard Cisneros como, hablan de un pago a Richard Cisneros eh, para, para mentir y proteger de alguna manera a Martín Vizcarra, y que otro testigo protegido señala que a Karen Roca, bueno, Karen Roca recibía amenazas y que se le ha combinado otra vez a declarar falsamente. Lo que señala el punto de discusión en este caso para la jueza es la posibilidad de utilizar un peligro o un supuesto peligro procesal de otro proceso en el proceso que se viene investigando. Traer la sospecha de un peligro procesal en el caso Richard Cisneros a el caso Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. Lo que señala la jueza es que, si bien es cierto, eso puede ser, es una sospecha, ¿sí? Es una sospecha de que puede entorpecer la acción de la justicia, no se puede corroborar una sospecha con otra sospecha. Es decir, no existen elementos en el caso en el caso en que se está determinando la prisión preventiva que se sumen a esos otros elementos de sospecha traídos de otro caso, con los cuales se pueda acreditar el alto grado de sospecha, porque es una sospecha alta, es una sospecha grave, que permitan acreditar pues que Martín Vizcarra en este proceso donde se investiga, insisto, Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, va a entorpecer la acción de la justicia. Y además se añade un elemento adicional, señala que esas declaraciones de Karen Roca las realiza además como investigada. Por lo tanto, siguiendo ciertas reglas de acreditación, debería haberse verificado la verosimilitud de su declaración. ¿Sí? No solamente por el solo dicho se podría concluir el nivel de sospecha grave que se requiere en la prisión preventiva. Y que permite acreditar el peligro de obstaculización en el caso en el cual se viene investigando. El Ministerio Público señala la resolución no ha justificado cómo se traslada una sospecha de un caso a otro y se encuentra acreditada. Por lo tanto, en este caso no se verifica el peligro de obstaculización. Tampoco la posibilidad de incidir sobre testigos protegidos, sobre colaboradores que además se encuentran sujetos al programa de protección de víctimas y testigos. Lo que señala la resolución es que el Ministerio Público no ha acreditado cómo, incluso bajo ese contexto, Martín Vizcarra podría incidir y podría hacer que esos colaboradores o sus testigos puedan cambiar sus declaraciones. Esto, insisto, el peligro procesal es el corazón, creo, de la prisión preventiva, lleva a que la jueza descarte esta medida que es sumamente gravosa y que es excepcional, y por lo tanto se decante por una medida que, por el grado de arraigo, por la ausencia de un peligro de obstaculización, es idónea, necesaria y proporcional para el caso, que sería una comparecencia con restricciones.